Buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la segunda unidad. El día de hoy vamos a hablar de las aplicaciones de la derivada a la administración y la economía. El tema de hoy es aplicaciones de máximos y mínimos. Durante el tema de aplicación de la derivada en la construcción de gráficos, determinamos puntos máximos y mínimos de una función. Establecimos que en los números críticos se dan los puntos máximos y mínimos, pero que no necesariamente todo número crítico es un punto máximo o mínimo. Y entonces teníamos dos formas de determinar si en un número crítico hay un punto máximo o mínimo. Una de las formas era el criterio de la primera derivada, en el cual tomábamos valores de prueba, hacíamos un cuadro resumen y determinábamos mediante la, el criterio de la primera derivada y la definición de punto máximo, si en determinado punto o en determinado número crítico la función tenía puntos máximos o mínimos dependiendo si era creciente antes del punto, antes del número crítico y decreciente después del número crítico teníamos un punto máximo, y si es al contrario, un punto mínimo. Luego vimos que el criterio de la segunda derivada lo empleábamos para determinar si en un determinado número crítico hay un punto máximo o mínimo. Y dijimos en ese entonces que habrán situaciones donde nosotros no nos interesa graficar una función, pero sí nos interesaría determinar si la función tiene punto máximo o mínimo en un determinado número crítico. Entonces, para ello utilizamos este criterio de la segunda derivada, el cual sustituimos el número crítico en la segunda derivada. Si el resultado es un número positivo, la función tiene un punto mínimo, y si el resultado es un número negativo, la función tiene un punto máximo. Adicionalmente dijimos que si la segunda derivada es una constante, si esa constante es positiva, la función un único punto mínimo, y si esa constante es negativa, la función tiene un único punto máximo. Entonces, estos ejemplos que veremos a continuación son orientados más hacia el área de producción, en el cual vamos a determinar niveles óptimos a producir y vender para obtener máximas utilidades y mínimos costos. La razón por la cual nosotros igualamos a cero para determinar los números críticos es porque nosotros queremos determinar dónde la función tiene tangentes horizontales. Recuerden que definimos a la derivada como la pendiente de todas las rectas tangentes del gráfico de una función, dado un punto, ¿no? Cuando nosotros igualamos a cero la derivada, estamos buscando tangentes con pendiente cero, es decir, tangentes horizontales. Y por los puntos máximos y los puntos mínimos de una función,
se dan o tienen o pasan por estos puntos máximos y mínimos tangentes con pendiente cero o tangentes horizontales. Entonces, a través de la derivada podemos determinar, ¿verdad?, cuáles son estas cantidades de bienes o servicios a producir y vender para obtener las máximas utilidades o, en el caso de los costos, los mínimos costos. Bien, vamos a ver un primer ejemplo. En este primer ejemplo se establece que una compañía estima que puede vender su producto a este precio unitario. Este tipo de precios expresados de esa forma no tienen mucho sentido para la mayoría de las personas, ¿no? Bueno, sí, para la gran mayoría, pero esto sí debería de hacer sentido para nosotros, como lo hace sentido para un comerciante, ¿no? Para un productor o un comerciante, puesto que este básicamente es un precio de 200 lempiras, el cual lleva incluida una rebaja de 15 centavos por unidad. Y en el caso de los costos, tenemos una función de costo que tiene costos fijos, costos variables, y aquí hay un valor que varía de acuerdo a las unidades que reduce los costos. Todo podría ser, tal vez, como en algunas empresas manufactureras, los desperdicios o los sobrantes se reciclan o se venden, y esto reduciría un poco los costos. Bien, este ejercicio nos pide determinar el nivel de producción, es decir, cuántas unidades se deberían de producir para obtener la máxima utilidad en el año. Y aquí nos plantean dos escenarios. Un escenario en el de no existen restricciones a la producción. Obviamente este no es un escenario real porque la producción, obviamente en la vida real, tienen sus limitaciones. Es decir, nosotros no podríamos producir todo lo que quisiéramos, puesto que tenemos limitaciones de materia prima, mano de obra, etc. El siguiente escenario se establece que la capacidad instalada permite una producción anual máxima de 500 unidades. Entonces, habría que determinar para este inciso B cuánto deberíamos de producir si únicamente podemos producir 500 unidades. Bueno, lo primero es determinar cuál sería el nivel óptimo a producir para obtener las máximas utilidades. Para ello, obviamente, necesitamos la función de utilidad, que no se nos proporciona en este ejercicio, pero que podemos calcular, puesto que nos dan los componentes para determinar esa función de utilidad. Entonces, recordemos que la utilidad se obtiene restando de los ingresos los costos. Obviamente tampoco nos proporcionan la función de ingreso. Tendríamos que calcularla. Entonces, inicialmente vamos a calcular el ingreso. Y para calcular el ingreso,
vamos a multiplicar el precio por la cantidad demandada. Ahora que ya contamos con el ingreso y que conocemos los costos, podemos calcular la utilidad. Y como habíamos mencionado, o hemos mencionado, la utilidad se obtiene restando de los ingresos los costos. El signo negativo, a cambiarle el signo a todo lo que está dentro del paréntesis. Multiplicamos el signo. Y operamos los términos semejantes. O reducimos términos semejantes. 200 menos 6, 194. Y negativo 0.15 más 0.001 nos daría negativo 0.149 x cuadrado menos 4000. Bien, ahora que ya contamos con la función de utilidad, vamos a determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad. Para determinar este nivel de producción que maximiza la utilidad, primero necesitamos determinar los números críticos, tal como lo habíamos expresado. Los puntos máximos y mínimos, si suceden en los números críticos. Pues derivamos la función porque los números críticos se
obtienen igualando a 0 la primera derivada. Igualamos a 0 la primera derivada. Y tenemos que el número crítico es 651. Entonces, como anteriormente ya lo habíamos realizado, podemos determinar si en este número crítico hay un punto máximo o un punto mínimo. Entonces, podríamos comprobar aplicando el criterio de la segunda derivada. Que en efecto $651 maximiza la utilidad. Y entonces determinamos la segunda derivada. Y vemos que la segunda derivada es una constante, es un valor constante. Entonces, de acuerdo con el criterio de la segunda derivada, en vista que este valor constante es un número negativo, la función tiene un solo punto máximo. ¿Sí? La función tiene un solo punto máximo y este se da en 651. Bien, entonces hemos determinado el nivel de producción que maximiza la utilidad. Esto bajo el supuesto que no hay restricciones en la producción. Pero ¿qué sucede cuando hay restricciones en la producción? Como en este caso, nuestra capacidad instalada es de únicamente 500 unidades. Entonces, ¿cuánto deberíamos de producir de esa capacidad de 500, capacidad instalada de 500 unidades que tenemos? ¿Cuánto deberíamos de producir? Entonces, muchos piensan que la respuesta es obvia, o algunos pensarán que la respuesta es obvia,
Y verán, pues bueno, habría que producir 500 unidades. La cosa es que, ¿cómo justifica usted que deberían de producirse esas 500 unidades? No es que esté incorrecta la respuesta, de hecho es la respuesta correcta. La respuesta correcta es que deberían de producirse 500 unidades, pero ¿por qué? ¿Por qué 500 unidades? Entonces alguien dirá, porque es lo máximo que se puede producir. Ok, está bien, pero ¿y si tuviera usted la opción, digamos que usted tiene dos máquinas, dos líneas de ensamblaje o dos líneas de producción, y con una puede producir 500 unidades al año y con otra puede producir 700. Entonces, si le damos a escoger, ¿cuál se escogería? Entonces, probablemente algunos dirían, no, hay que utilizar la de 700 y producir 651. Eh, Cuando son líneas de producción especializada y que producen grandes cantidades, entonces no es económicamente viable producir así como fracciones de lo de la capacidad instalada. Entonces, cuando usted echa a funcionar estas líneas de producción, usted produce ya un estándar o lo que el fabricante recomienda, etcétera, y no es viable porque obviamente eh, puede haber más consumo de energía o el producir menos de lo que la capacidad instalada se establece podría redundar en que la diferencia entre producir esa cantidad y el máximo que puede producir sea mínima, pues. O sea que no valdría la pena únicamente producir los 651 si la máquina gasta lo mismo o tiene los mismos costos si produce los 651 o si produce los 700. Entonces, el razonamiento para nuestra respuesta debe estar basado en nuestros conocimientos sobre diferenciación. Entonces, haciendo un poco de memoria, aquí la primera derivada es positiva. Esto para nosotros implica, debería de ser obvio, que en ese intervalo la función es creciente. En el caso de el intervalo después de 651, la primera derivada es negativa. Y como sé, alguien se preguntará, ¿y cómo sabe si no hemos hecho el cuadro resumen? Recuerde, para eso es el criterio de la segunda derivada. Sabemos que en 651 hay un punto máximo. Y nuestra definición de punto máximo establece que antes de ese número crítico la función es creciente y después de ese número crítico la función es decreciente. Y ese es la base para nuestro racionamiento. Es decir, si yo me encuentro en el intervalo antes de 651, yo voy a producir lo máximo que pueda. En este caso, solo se pueden producir 500, entonces, ni modo, ¿verdad? Vamos a producir 500
porque 500 se encuentra en el intervalo donde la función es creciente. Por el contrario, este dato que acabo de agregar yo, que comúnmente lo agrego porque me parece que a este ejercicio le hizo falta eso, ¿no? Si tuviéramos otra unidad que produce 700 unidades, siempre escogeríamos la de 500, porque en el intervalo entre 651 y más infinito, la función es decreciente. Entonces, todo lo que cae dentro de este intervalo tendríamos que producir lo menos posible, ¿verdad? Cuando se encuentra dentro de ese intervalo, porque en ese intervalo la función es decreciente y esto implica que las utilidades decrecerían. Bien, veamos otro ejemplo. Estos ejemplos son bastante similares. Nuevamente, nos proporcionan el precio o la relación de demanda y la función de costo total. En este caso, adicionalmente a determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad, se nos pide determinar el precio al que ocurre la utilidad máxima, es decir, el precio al cual se debería de vender para obtener la utilidad máxima. Porque recuerde que como la demanda está en función del precio, entonces tendremos que determinar a qué precio deberíamos de vender para que se demandaran las unidades que hacen que nuestra función de utilidad maximice. Y finalmente nos piden determinar la utilidad máxima en lempiras. Es decir, aquí estamos hablando de unidades y aquí estamos hablando de dinero. Y recuerde que todo lo que se mide en unidades monetarias es una variable Y. Es decir, el número de unidades encontradas se sustituirá en la función de utilidad para determinar la utilidad en unidades monetarias, en este caso lempiras. De los ingresos, los costos. Tenemos los costos totales, pero no los ingresos. Pero nos proporcionan el precio o la relación de demanda. Entonces, inicialmente calcularíamos eso y sabemos multiplicando el precio por la cantidad demandada, la cual comúnmente expresamos por X. Entonces nuestra función de ingreso ahora que ya contamos con nuestra función de ingreso, podemos calcular la utilidad. Y para determinar la utilidad, vamos a restarle a los ingresos los costos.
el signo negativo va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis. Realizamos el producto del signo negativo y reducimos términos semejantes. $500 menos 5 son 495. Menos 2 menos 0.03. 2.03. Bien, ahora ya contamos con nuestra función de utilidad. Entonces, determinamos el nivel de producción que maximiza la utilidad. Para ello vamos a determinar el o los números críticos. Calculamos su derivada. Igualamos a 0 su derivada. Resolvemos para X. Esto me da como resultado un aproximado de 121.22, pero como estamos hablando de unidades, esto se redondearía a 122. Entonces, 122 es el nivel de producción que maximiza la utilidad. Básicamente es el número crítico, ¿no? Entonces, lo que nosotros realizamos es la prueba de la segunda derivada, es decir, comprobamos por medio del criterio de la segunda derivada calculamos la segunda derivada. La segunda derivada es una constante, ¿no? Y esta constante es negativa. Entonces,
De acuerdo con el criterio de la segunda derivada, la función tiene un único punto máximo. En 122. Bien, luego para determinar el precio al que ocurre la utilidad máxima, cuando nosotros conocemos el precio o la cantidad demandada, es indistinto si sabemos la relación de demanda. Es decir, si sabemos uno, podemos evaluarlo en la relación de demanda y determinar el valor del otro. Entonces, en este caso, necesitamos que se demanden 122 unidades. Entonces, el precio al cual debería de venderse para obtener las máximas utilidades es el precio que se da sustituyendo esas 122 unidades en las X de la demanda. Esto da un precio de 256 lempiras. Es decir, para que se demanden 122 unidades, el precio debería de ser de 256 lempiras. Y finalmente, para determinar el valor de la utilidad en lempiras, sustituimos ese nivel óptimo en la función de utilidad. Esto nos arroja una utilidad de 29.675.48. Si usted produce una cantidad diferente a 122 unidades, el resultado va a ser un valor menor a este.